¿Qué tal? En unos minutos comenzaremos aquí en Televisión Canaria Fuera de Plano. Y hoy los grandes protagonistas de nuestro programa serán los niños. Vamos a conocer la lucha contra el coronavirus a través de sus ojos, a través de un cuento que han titulado Érase una vez un monstruo y que nos deja conversaciones entre ellos como esta. Hay que ponerse guantes, mascarillas y si ven a alguien conocido, le saludan de lejos. ¡Hola! Hola, Besai, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes ganas de volver al cole? ¿Qué has hecho? Estar en casa. ¿Cómo está el conejito? Bien. Suelta mucho pelo. Hablaremos también de reactivación económica y de la desescalada que comienza el sábado. No se vayan muy lejos, que empezamos en solo 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. La desescalada ya es una realidad. Desde este próximo sábado los canarios podremos salir a dar pequeños paseos y hacer ejercicio. En El Hierro, La Gomera y La Graciosa el desconfinamiento se va a acelerar y desde el lunes algunos negocios y terrazas de estas islas podrán de nuevo abrir sus puertas. Los mayores seguimos así el camino que ya iniciaron los más pequeños el pasado fin de semana. Precisamente hoy les vamos a ofrecer un reportaje muy especial en el que los niños van a ser los grandes protagonistas y en el que nos van a contar qué ha supuesto para ellos esta crisis del coronavirus. Pero antes, como siempre, les vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Hoy nos acompañan Noemí Padrón, que es profesora de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Bienvenida, Noemí. También Basilio Valladares, que se está convirtiendo en un asiduo científico. Marta Jiménez, que es profesora de Sociología de la Universidad de La Laguna. Y un hombre que repite, que estuvo con nosotros la semana pasada, don Luis Ortigosa, presidente de la Asociación Canaria de Pediatría y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatría. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Enseguida vamos a hablar. Durante estas semanas hemos hablado muchísimo sobre cómo afecta el coronavirus a los menores, si era conveniente o no que salieran a la calle, pero hasta hoy, es verdad, es lo cierto, no les habíamos dado la palabra a ellos. ¿Están preparados ustedes para saber qué piensan los pequeños? ¿Se puede aprender algo de los niños? Le pregunto a los cuatro, Marta. Por supuesto, ¿no? Una cosa muy importante es que no hablan con doble lenguaje, ¿no? Dicen lo que aprenden y lo que quieren decir, ¿no? Luis Ortigosa. Uy, Marta me ha quitado lo que yo iba a decir y es que nosotros debemos depender muchas cosas de los niños. Iba justo a comentar eso, a no perder nunca la inocencia, pero quizás un punto entonces que puedo decir a diferencia de Marta o añadiendo algo a Marta es la capacidad de resiliencia que tienen los niños, es decir, esa actitud positiva ante el estrés, ante las situaciones estresantes y sobre todo cómo salir victoriosos de acontecimientos adversos, que precisamente están mucho que ver con lo que estamos ahora. O sea, que eso es importante, que los niños son muy resilientes. Ahora vamos a ver lo que dicen. Yo no sé si Noemí tiene hijos o no tiene hijos. Bueno, opino igual, en general, de los hijos, de los jóvenes y de los niños pequeños se puede aprender. Tengo una mayor de 20 años, de la que he aprendido mucho en este último tiempo por quizás en otro sentido, ¿no? Por la capacidad de responsabilizarse, de tomar decisiones que protegían pues, a sus abuelos, pues se ha quedado en Alemania, no ha venido para acá, sigue el curso allí. Y bueno, para mí ha sido una lección un poco de eso, de adolescentes con una responsabilidad importante. Basilio, hijos grandes, pero nietos. Nietos. ¿Aprende usted de sus nietos? Muchísimo. Tienen unas salidas espectaculares, te hacen unas preguntas que te dejan desconcertado y te hacen unos razonamientos que te parece mentira que una cosa tan chiquitita sea capaz de hacerte esos razonamientos en determinadas cosas. Y en esto del coronavirus, por supuesto. Bueno, pues luego vamos a hablar de qué piensan los niños, de cómo está afectando todo esto a los niños. Vamos a saludar también a una persona que nos va a acompañar durante toda la noche, que se está convirtiendo en un asiduo de este programa, que es el catedrático de Educación para la Salud, Jesús Sánchez Martos, que se encuentra en Madrid y que nos acompaña, como digo, una noche más. Jesús, muy buenas noches. ¿Preparado para ver el coronavirus esta vez con los ojos de un niño? Hombre, buenas noches, Miguel Ángel. Permíteme que primero diga que tengo hijos mayores, pero tengo 2 nietos preciosos, de los cuales aprendo muchísimo, de todos los niños. Y quiero agradeceros a todos y felicitaros a todo el equipo
por el magnífico reportaje, magnífico documental que habéis preparado, que de verdad es un ejercicio de educación para la salud. Ya quisieran muchos haber hecho un documental tan bueno como este, y aquí me pillas, que si estoy preparado. Mira, me estaba leyendo un cuento yo, un cuento en el que, según lo abro, mira lo que pasa. Aparece el dragón, aparece el coronavirus. ¿Y cómo nos vamos a cargar al coronavirus? Pues mira, eso os lo va a decir a todos los niños con sus poderes mágicos. Vamos a aprender hoy mucho de ellos. Gracias, Jesús. A Jesús le hemos mandado el reportaje para que lo viera, evidentemente. Jesús ha visto el reportaje. Muchísimas gracias por esos halagos para los compañeros que han elaborado el reportaje. Lamentablemente, los adultos no vemos el mundo con los ojos de los niños. Ellos son los mejores aprendices, pero también pueden ser grandísimos maestros. Tienen la capacidad de contagiarnos su alegría e ilusión de vivir, y tenemos mucho que aprender de ellos, como van a poder comprobar a continuación. Esta noche son, como decimos, los grandes protagonistas. Que tiemble el coronavirus, porque los niños canarios han encontrado un plan para derrotarlo. En Fuera de Plano, érase una vez un monstruo. Cuando era pequeña, papá o mamá entraban en mi habitación para darme un beso de buenas noches. Después pedían que apagara la luz, pero justo antes de hacerlo, siempre miraba debajo de la cama por si había algún monstruo. Me daba un poco de miedo la oscuridad, aunque me cuesta reconocerlo. Y había días en los que tardaba mucho en quedarme dormida. Por la ventana entraba un poco de luz, se iluminaba la puerta de mi armario. Me quedaba vigilando por si algún monstruo le daba por esconderse dentro, pero nunca venía y yo me fui haciendo mayor. Así que decidí que no tenía de qué preocuparme. Qué equivocada estaba. ¿Quién se iba a imaginar que el monstruo estaría en la calle y no en mi habitación? O que le iban a gustar tanto los parques, el cole o los restaurantes, que los tendrían que cerrar todos. O que llevaría corona. Yo siempre creí que las coronas eran para los príncipes y princesas que salían en los cuentos, pero no para los monstruos. No, eso no está bien. Ellos no pueden llevar corona. Por eso he diseñado un plan para acabar con él. Y esta noche se lo voy a contar. Para poder hacer un buen ataque, hay que conocer bien al enemigo. Así que he preguntado a algunos amigos a ver qué saben de él. Es un virus muy fuerte que le hace a la gente enfermar. Suele afectar más a las personas de mayor edad. Tiene corona porque es mortal. Es un bichito malo. Lo único que sé es que no me deja salir de la calle. Nos ha destrozado los momentos que podemos viajar. Quédense en casa. Hay que ponerse guantes, mascarillas. Y si ven a alguien conocido, le saludan de lejos. ¡Hola! Se echa, frota y tus manos están limpias. ¡Ánimo! ¡Ya quedamos! Después de conocerlo un poco mejor, creo que lo primero que hay que hacer es protegerse bien. Es verdad que estamos muy contentos porque hemos vuelto a salir a la calle. Niñas, despierten. ¿Saben qué día es hoy? ¡Sí! ¡Vamos a salir a la calle! No, Lucía, ¿cuánto tiempo sin poner las zapatillas de salir a la calle? Sí, ¿verdad? No podemos tocar nada. Vale. ¿Y cuando lleguemos a casa qué hacemos? ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿Y qué pasa hoy? ¡Que podemos salir a la calle! Tengo una buena noticia. ¿Qué? ¿Se puede salir con la...? ¿Patineta? ¡Sí! Venga, nos ponemos los guantes lo primero de todo. Claro.
¿Ok? Sí, porque me queda grande, ¿no? Y te das una vueltita. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás en la calle después de cuántos días? Yo sé. De 40. 40.000. ¿Y te acuerdas de cómo era tu calle? Claro. Venga, aprovecha. Vayan a correr y a saltar y ahí por el puerto. ¿No podemos repasar todos en parque corriendo? No, No, repasar todo en parque. por fuera. Nosotros vivimos en un piso, no tenemos balcón, no tenemos patio y quieras que no, la falta de sol nos quita la energía. Vamos a la calle. Ay, mami, la calle. Quería que me diera el sol, jugar, hacer deporte, correr un poco, caminar. Sé que no puedo todavía jugar con amigos. También sé que tengo que mantener a distancia, no puedo ir a los parques. A pesar de todo esto, me da igual porque juego un poco con mi hermana aquí en la plaza, sin jugar en los remos. Tengo ganas de volver a poder jugar y ver a mis amigos. Venga, niñas, a jugar un poquito que nos vamos para casa. Nos volvemos para casa ya. Hoy un paseíto corto, ¿no? Es el primer día. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues limpiar la patineta. ¿Sí? ¿La vas a limpiar tú? Yo. ¿Y cómo se limpia una patineta? Mira, vamos a coger el paño, por aquí. ¿Aquí? Lo doblamos. ¿Sí? Echar un poco de spray, que es agua por lejía, ¿vale? Y le vamos pasando, ¿vale? A toda la patineta, por donde hemos podido pisar. Ya estamos llegando a casita. ¿Les ha gustado el paseo, niños? Sí. ¿Cuánto? ¿Mucho? Mucho. ¿Mañana más? Sí. Venga, No, mañana. bicicleta. ¿En bicicleta? Vale. En moto. Uy, en moto, venga. En moto y en bici, vamos. Por fin. Bien. Venga, niñas, que ya llegamos a casa. Niñas, venimos de la calle a lavarse las manos. Venga, que tenemos que comer y van a comer verduritas con pescado, ¿vale? Vamos a comer pizza. No, no se puede comer pizza hoy porque hay que comer sano y como no estamos ni haciendo mucho deporte ni nada, hay que comer sano, ¿vale? Cariño, que nos vamos a la calle de paseíto, ¿eh? Yo puedo ir a correr. Ya podría ir a correr, que guay, que me viene bien, ¿eh? No te puedes acercar a nadie, te tienes que poner la mascarilla y solo puedes estar en la orilla. Vale, muy bien. Entonces voy a tener que tener un montón de cuidado con todas esas cosas para que no se pegue el bichito y no traerlo a casa, ¿no? Sí. Vale, vale. Pero igual que los caballeros usan sus armaduras para vencer a un dragón, los niños tenemos que utilizar las nuestras para luchar contra el bicho. Mamá ya está llegando. No, ahora, no me toques. Cuando me ponga ropa limpia y me lave las manos, te puedo dar un abracito. Las manos te voy a enseñar cómo se lavan, ¿vale? Vale. Hacemos así, después cogemos jabón y ahora hacemos así. Mamá, me voy a poner ropa limpia. Bueno, ya dentro de poco nos vemos. ¿Qué hago cuando salga? No puedo abrazar a mis amigos. Tengo que mantener una distancia. Lo tienes que saludar de lejos. Te la se dan frente, de lejos, y saldremos para adelante. Esto se va consiguiendo, gracias a Dios. ¿Vale, mi amor? Vale. Tranquila, ¿vale? Una de las armas secretas del coronavirus es el aburrimiento. Por eso es súper importante saber cómo combatirlo. Aquí van algunos trucos. En casa me divierto mucho jugando con mis padres, haciendo videollamadas a mi familia, haciendo muchos retos. ¡Tengo mi mamá! ¡Bien! Nos divertimos mucho con los juegos de mesa. ¡Hala! ¡Uno polo! ¡Bien! En otros ratitos también me pongo a coser. Y esto es lo que yo le estoy haciendo a esta camisa.
Por ahora les estoy haciendo una fiesta y hacemos mucho deporte. Tic-toc, ábreme la puerta. Tic-toc, ábreme la puerta. Tic-toc, ábreme la puerta. Que yo tengo la receta secreta. Pero no podemos estar todo el día jugando. Papá y mamá me dicen que al coronavirus se le gana estudiando. Nos toca a nosotros prepararnos para vencer a otros monstruos que puedan venir el día de mañana. ¿Tienes alguna duda en cuanto a alguna de las divisiones, el proceso? ¿Te quedó claro? Sí, me quedó claro. No tengo dudas con la división ni nada. Te mando la tarea, ¿vale? Y estate atenta. Vale. Hola, buenos días, Estefanía. ¿Cómo va Ariadna? ¿Cómo la encuentras? Va muy bien, la verdad. A pesar de las dificultades, está consiguiendo llevar el ritmo y de momento no hay ningún problema, todo perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. De nada. A ti. Vale. Pues nada, pues ahora le toca descansar un ratito y luego a las 11 pues me pondré con ella para ver los deberes que les he enviado, ¿vale? ¿Cómo te parece la teleformación? Bien, pero me gustaría más estar en clase con mis compañeros para poder hablar con ellos. La profesora en sí ya nos da el temario más... Es mejor tenerlo en clase porque no nos pide ahí a la pizarra. La verdad es que una de las cosas que nunca imaginé es que podría echar de menos el cole y sobre todo a mis amigos. Pero tenemos un superpoder, la tecnología. Gracias a ella podemos estar cerca de los que están lejos, manteniendo a raya el virus. Hola, Besai, ¿cómo estás? Bien. ¿Tienes ganas de volver al cole? ¿Has hecho las tareas? Sí. Yo también he leído. ¿Cómo está el conejito? Bien. Suelta mucho pelo. ¿Tienes ganas de ver a todos los amigos? ¿Qué me dijiste? ¿Qué has hecho? ¿Estar en casa? ¿Te la has pasado bien con mami y con papi? Sí. Yo también. Hemos jugado mucho. Hay un antídoto con el que no contaba el monstruo. Se llama amor. No se puede destruir y no se puede confinar. Así que hay que utilizarlo mucho, sobre todo con quienes más lo necesiten. Papi, es hora de llamar a abuelo. Voy a coger el ordenador. Hola, abuelo. Hola, princesa, ¿cómo estás? Tenía muchas ganas de verte. ¿Qué has hecho hoy? He hecho un dibujo. ¿Tú qué has hecho? Pues nada, almorzar y descansar y esperar tu llamada como un loco. Estoy aburrida sin verlo, abuelo, porque no me voy con las bicis y todo eso. Claro, ya me acuerdo mucho de ti, reina. A ver si ya pasa pronto el dichoso confinamiento para poder jugar como siempre con la bici, jugar al escondite. Pues bueno. Te quiero. Yo también. Un beso grande. Adiós. Dios, qué bien que no hablé con el abuelo. ¿Te gustó hablar con él? Sí, le echaba mucho de menos. Para que tú veas lo importante que es el abuelo, la abuela, lo importante que son los abuelos. Son una de las cosas más importantes que hay en el mundo. Sí. Ay, escucha, ya es la hora de los aplausos. ¿Cómo lleva el confinamiento? Muy bien. ¿Qué tal, Joel? ¿Ya aplaudiste? Sí, pero es que me da pena al vecino, que está solo. No estás solo, pero si necesitas cualquier cosa, estamos nosotros. Bueno, eso es verdad. Hola, amor. ¿Qué tal? Bien. ¿Terminaste los deberes?
palomitas, pero no es para ti. Es que la vecina de al lado dio positivo en el COVID y está aislada, entonces no puede salir a hacer la compra. Y como tiene una niña de 4 añitos, me da un montón de cositas que no tiene culpa la pobre. Hay que ser solidarias ahora mismo con los vecinos y con todo el mundo cuando tiene algún problema, ¿vale? Ay, le hice la compra a los abuelos. Oh, mamá, echo mucho de menos a los abuelos. Pero la única forma de ayudarles es no yendo a visitarlos y a llevarle la compra. ¿Y cómo hacen las personas mayores para ir a guardarla, para ir a comprar al súper? ¿Tú qué crees que pueden hacer ahora las personas mayores para ir a comprar al súper? Llamar a un familiar, a un vecino, a un amigo, porque siempre hay que ayudar y para que no se contagien. ¿Has visto cuánta gente se está curando del coronavirus? Sí, los sanitarios están trabajando un montón, son como héroes. Están jugando la vida a los hospitales por nosotros y hay hasta algunos que han tenido que separarse de sus familiares. Están trabajando un montón de horas por nosotros y son muy valientes. Bueno, aunque ustedes también son héroes para mí porque han estado cuidándome este tiempo que he estado en casa. Ay, mi niña. A nuestro monstruo le gusta asustar a los niños más débiles. Por eso no nos podemos olvidar de ellos. Si están acompañados será más fácil que le pierdan el miedo. ¿Qué tal estás, Desi? Hola, Nayeli, yo bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo llevas la cuarentena? Yo muy bien, aburrida, pero mejor estar en casa con la familia que estar en el hospital. ¿Y tú? Bien. ¿Y qué haces aburrida? ¿Y qué haces en la cuarentena? Hago pasteles, zumba, ejercicio y hago yoga. ¿Qué le podemos decir a los niños que están encerrados? Que ánimo, que sí se puede, que esto es un simple bache más para nuestras vidas. Cosas que más me gustan de estar en casa es que podemos pasar más tiempo con nuestros padres, pero hay que cumplir una regla, no distraerles mucho, porque ellos también trabajan para vencer al coronavirus. Desde hace un mes no tengo colegio. Mi madre trabaja desde casa y yo para entretenerme hago la tarea, juego. También a veces cocino y hago llamadas con mis amigas. Mami, ¿cómo te organizas mediante tu trabajo? Pues me organizo levantándome muy temprano para aprovechar el tiempo que estás durmiendo. Llamo por teléfono a mis compañeros o les escribo un email. Me falta un poquito, ¿vale? Entretente mientras y después jugamos. Vale, yo voy a jugar para pasar el rato. Yo creo que ya he terminado de trabajar. Hola. Mami, ¿ya terminaste de trabajar? Sí, venga, vamos. ¿A jugar un ratito? Vamos, venga. ¿Qué preparaste? Una gincana. Vale, venga, empezamos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal has dormido? Bien. Mira, haz la cama que después te voy a decir cómo hacer una lavadora, ¿vale? Muy bien. Oye, Gabriel, ¿tienes muchas tareas para hoy? No demasiadas, lo de mate y lo de naturales. ¿Cómo va? En el teletrabajo. Pues mira, Gabriel, bien, tengo que redactar hoy un informe. Es importante que los niños participen en las labores de mantenimiento de la casa, limpieza y demás labores que hemos realizado, porque así un poco uno se despeja de estar ahí encerrado y de no poder salir y relacionarse. Y otros pues se dan cuenta lo que es la vida, que hay que colaborar, hay que estar para poder hacer cosas en común. Pues yo sí lo haría después de la cuarentena, me gusta. No demasiado, pero me gusta hacerlo. Ayudar, es una forma de ayudar en casa. Para debilitar al monstruo es muy importante no desanimarse. A lo mejor no nos pueden dar tantos caprichos como antes,
pero hay que tener paciencia, porque todo llegará. Hola, papi. Hola, Yordan. Papi, te escucho decir la palabra ERTE. ¿Qué significa? Pues un ERTE es una pausa en mi trabajo mientras la situación del coronavirus esté. ¿Te vas a quedar sin trabajo? No, solo es temporal. Cuando todo esto pase recuperaré mi puesto de trabajo. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que todo va a volver a la normalidad, que va a ser un proceso un poquito lento. Espero recuperar mi puesto de trabajo. Lo único que nos vamos a tener que cuidar de las relaciones personales, como mantener la distancia, lavarnos las manos, para no caer otra vez en posibles infecciones o virus. Y como estamos en esta situación, no te voy a pedir que me compres ni juguetes, ni libros, ni nada. ¿Y sabes lo que aprendí a lo largo de esta cuarentena? ¿De qué? Que lo más importante es la salud y estar juntos con la familia. Estas vacaciones de verano, ¿qué vamos a hacer? ¿A ti qué te gustaría? A mí me gustaría irme a la península, a ver a los primos, todos Holanda. Este es el sitio donde me gustaría ir en vacaciones. Es el estadio del Ajax que me gustaría ver con mi amigo. Sí, cariño, pero este año viajar al extranjero, a la península, igual no lo tenemos fácil. Están las fronteras cerradas y no sabemos si este año vamos a poder ir. ¿Qué te parece veranear en nuestra tierra, en Canarias? Bien, al sur. Y si antes les hablaba de lo importante que es el amor para vencer al virus, aquí va otro superpoder, la alegría. Papá, ¿qué estás haciendo? Viendo la tele aquí aburrido. ¡Estamos listas! Tenemos las almohadas preparadas y papá está en el salón. ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey! Yo hoy voy a hacer una pequeña bromita a mi abuela. Voy a disfrazar de fantasma. Y mi abuela, como está en la cocina, pues aprovecho y ahora hacerle una broma. Una bromita bien chiquitita. Ahora voy a ponerme la blusa. Ahora vamos. Hacemos un baile, mamá, porque como estos días ha estado estresada con esto del coronavirus, pues vamos a hacerle un baile para que se ponga más contenta. Mamá, vamos a hacerle un baile. Venga, a ver. Cantar, dice que por otro no llora. No, pero si le ponen la canción, es una depresión tonta. Creo que con las armas secretas que les he desvelado, podremos vencer al monstruo. Pero tenemos que usarlas todos los días y no olvidarnos de ellas. Y una última cosa. En la vida, como en los cuentos, los buenos acaban ganando la partida. Y esta historia también terminará con un final feliz. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. De los niños que han pensado, Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y llenen el sol. Tienen que estar la verdad. Que canten los niños que hacen la voz. Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Les decíamos que iba a ser un reportaje muy especial y efectivamente lo ha sido. Hemos visto el virus a través
de los ojos de los niños. Noemi, ¿sí? ¿Te ha sorprendido alguna reacción de los pequeños? Bueno, en general toda la actitud me parece que transmiten una vida a los mayores, ¿no? En general de estar rodeados de niños es maravilloso. Y si encima los adultos acompañan, ¿no? con buenas estrategias y con valores positivos, pues es una estrategia ganadora, por supuesto. Me ha sorprendido cuando ha dicho que los monstruos se ganan, o a los monstruos se les combate estudiando, ¿vale? Me ha gustado mucho esa frase, me ha parecido que en esta época de crisis, sobre todo para la juventud, la perspectiva no puede ser de derrota, sino de decir cómo formarme para entender mejor, para mejorar el planeta en el que vivimos y la vida de la gente que tengo alrededor. Me ha gustado mucho. Agarrando a lo que decía Noemí, Basilio, al monstruo por lo menos sí se le gana estudiando. Sí, todavía queda mucho por saber de él, pero los críos, vamos, ellos tienen claro, no sé lo que ocurrirá dentro de 8 o 10 años, cuando ya todos estos niños que tienen ahora esa edad sean ya unos adolescentes mayores, ¿qué recuerdo van a tener de esto? Pero para ellos al principio debe ser un trauma tremendo. Un niño encerrado es Pero algo no se les ve. Ahora le voy a preguntar a Luis, estoy dejando la opinión del pediatra experto para el final de Luis Ortigosa, pero no se les ve tristes ahí. Es verdad que no se puede extrapolar a todos los niños que hay en Canarias esta situación de los que hemos visto por la tele. No solo eso, sino que eso es un reportaje. El día a día es otra historia. Habría que tener una cámara oculta y cogerlo. A un niño no dejarlo que juegue, que salga. Yo cuando oí por primera vez aquello que dijeron, no, podrán ir a acompañar a los padres al supermercado y a la farmacia. ¿Están locos? Un niño en un supermercado se tiene que mover porque si no el niño está enfermo. Hay un dato, Marta, del que acaba de hacer alusión Basilio, y hay un estudio de una prestigiosa universidad china que dice que al menos el 20% de los niños que estuvieron en temas de confinamiento o encerrados durante la pandemia en China, tuvo síntomas de depresión. ¿Qué efectos crees que puede tener este encierro en la salud mental de los pequeños? Hombre, yo creo que depende de cómo se enfoque, sobre todo a partir de ahora, ¿no? Una cosa que yo creo que me llama mucho la atención de este vídeo es el papel tan importante de la educación. Es decir, en tan poquito tiempo los padres y las madres les han transmitido, las madres sobre todo, porque esa es otra de las dimensiones de esta situación, un mensaje que han captado, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar qué sería y qué debería ser, aprendamos de la experiencia, si en todo el sistema educativo incorporáramos estos aprendizajes a los niños y a las niñas, ¿no? Es decir, aprovechar esta experiencia que les ha marcado para integrarlo dentro de su proceso formativo a partir de ahora, pues yo creo que reduciría bastante depresión y aspectos negativos, porque sería convertirlo en una situación con la que vamos a convivir mucho tiempo, ¿no? Luis Ortigosa, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría. ¿Se puede extrapolar ese dato de que el 20% de los niños chinos tuvo síntomas de depresión a lo que puede ocurrir en España, concretamente en Canarias? Bueno, yo lo primero, antes de responderte a la pregunta, quiero decir que me he quedado encantado con este vídeo y yo... Hay que felicitar a nuestros compañeros. Y yo es lo que voy a decir. Yo quiero felicitar a los que tuvieron esta idea y a los que la han desarrollado. Y quisiera sugerir a los responsables de este programa a que emitan este cuento tan precioso, porque es un cuento divulgativo y educativo excelente, que en media hora pone todas las cosas que los niños tienen que saber y hacer en estos próximos meses. Por tanto, felicidades y por favor reprogramen este vídeo en horario infantil. Eso irá este fin de semana, lo pondremos otra vez este fin de semana. Yo creo que eso es importante, deberían ponerlo muchos días seguidos. Y después yo me voy a quedar con unas cuantas frases. Yo he visto una niña que dijo una cosa que es importante, dice, y la escribí. Es muy importante, decía una niña, no desanimarse, porque pronto todo pasará. Esto dijo una niña. Y el cuento al final acaba diciendo, y esta historia, como en los cuentos, terminará con un final feliz. Es decir, los niños, lo dije yo al principio, cuando me dijeron una primera impresión, los niños tienen una capacidad de resiliencia, es decir, de adaptarse a las circunstancias de estrés tremenda. Y lo hemos visto. Basilio, efectivamente, es una foto de unos cuantos grupos
pero mi experiencia y lo que nos está dictando, lo que estamos viendo, ayer tuvimos una webinar con un psiquiatra infantil donde abordamos en más profundidad el tema de los aspectos emocionales que estos 6 semanas de confinamiento han producido en los niños, y efectivamente se han producido circunstancias, miedos, problemas de dolor abdominal y ¿cómo se llama esto? Traducir los miedos en dolores de barriga, en dolores de cabeza, pero los niños rápidamente se van a olvidar de esto y dentro de unos años los niños se acordarán de cuando vino aquella cosa del coronavirus y estuvimos todos en casa 6 semanas y salieron. Pero necesitan un entorno positivo también, que les haga ver que ese final o que eso que se está viviendo pues es un periodo y que alrededor pues las cosas van a cambiar. Van a cambiar y de hecho hay niños que no quieren salir a la calle. Están oyendo tantas cosas de un virus que hay ahí. ¿Pero son muchos, Luis? No, no sabemos porque no los hemos podido contabilizar. Pero en Niños líneas... y adultos. No, y adultos, evidentemente. Y adultos también, ¿vale? Hay Yo creo gente que es una cosa que tiene miedo a salir a la calle y efectivamente es bueno, en el adulto es bueno tener ese miedo a la enfermedad, porque la enfermedad es seria y no ha desaparecido. Esta etapa que vamos a tener ahora, que creo que después vamos a ir hablando de cómo se va a ir saliendo en estas próximas semanas, significa que la cosa no está controlada, se está controlando. Y a los niños hay que darles libertad, a los niños hay que dejarles que respiren espacios y por tanto es muy importante que los niños salgan con total seguridad a la calle. Y son los padres los responsables, la otra vez lo dijimos, de que esta salida programada hacia la calle de sus hijos y de ellos sea totalmente segura para que nadie se enferme. De los padres quiero hablar, Luis, porque con los datos que manejamos a fecha de hoy hay una noticia de los últimos días que es importante y que yo creo que conviene aclarar desde una entrada. ¿Podemos descartar que el shock pediátrico que ha afectado a un reducido número de niños y que ha creado una gran alarma tenga relación con el coronavirus? No, lo que has dicho es que se ha generado una alarma social infundada ayer porque sale una noticia del Reino Unido de que hay un grupo de niños que tienen lo que se llama un shock tóxico, es decir, un cuadro catastrófico con fiebre, erupciones cutáneas, un procedimiento faríngeo y que muchos pueden tener una afectación grave y les han llamado shock tóxico. Y eso no es otra cosa que lo que nosotros conocemos, en principio, tendremos que ver ahora hasta que acabe todo este cuadro en unos cuantos meses, lo que nosotros conocemos como un síndrome de Kawasaki, que tiene un nombre de un japonés, porque fue el señor que describió esta enfermedad, y es una enfermedad que se caracteriza precisamente por esos síntomas: fiebre, dolor de barriga, erupción cutánea, miocarditis, muchas veces hay una afectación cardíaca en estos niños, con lo cual es un cuadro importante. ¿Y por qué se produce un síndrome de Kawasaki? Pues sabemos que en personas primero susceptibles, es decir, no todo el mundo puede tener, como muchísimas enfermedades, la enfermedad, sino que tienen que tener una capacidad genética para poder desarrollarla, tener que ver con su sistema inmune y tiene que haber algún factor disparador que dispare y generalmente son infecciones de origen vírico. Por tanto, todos los Kawasaki que estamos viendo pre-coronavirus no eran por coronavirus, no existía entonces, parece ser, ¿no? Y ahora hay algunos niños que están desarrollando síndrome de Kawasaki y escuchen una cosa, tenemos en España unos 10, 12, 14 niños con estos cuadros, algunos de ellos no tienen coronavirus positivo, es decir, se han testado y otros lo tienen porque estamos en tiempo de coronavirus, con lo cual, por favor, no generemos una alarma más. Vamos a repetir lo que hemos dicho muchas veces, los niños son los que afortunadamente en esta gran epidemia se están afectando con menor morbilidad, es decir, con menos efectos graves. Son los niños que se enferman igual que los adultos, pero muchos de ellos de una forma casi sin síntomas, con un proceso catarral, o se enferman sin síntomas. Muchas gracias, Luis, por aclararnos ese extremo, porque yo creo que era importante, porque se está hablando mucho en la calle de eso. Vamos, si les parece, con los últimos datos que nos trae nuestra compañera Wendy Fuentes. Les voy a dar las últimas cifras que manejamos. Canarias tiene hoy 2.200 casos de contagios acumulados, 136 personas que lamentablemente han perdido la vida y 1.153 casos de personas recuperadas, aunque lo que destaca es el bajo número de nuevos positivos de los últimos días. Con estos datos se inicia en nuestro archipiélago la desescalada y para conocer lo que está por llegar, Wendy, te damos la palabra a ti porque tú tienes esa radiografía completa que nos puede ayudar a situarnos en contexto. Cada jueves me toca a mí esa radiografía de esos datos. Muy buenas noches a todos, buenas noches Miguel Ángel. Ese plan para la transición hacia una nueva realidad contempla una desescalada por fases.
Desde este sábado, los adultos podrán salir a pasear y hacer deporte por franjas horarias. Podremos caminar con otra persona que viva dentro de nuestro domicilio y a 1 kilómetro de distancia. Los adultos podrán salir de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Los ancianos y dependientes lo harán de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde, mientras que los menores saldrán entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde. Se podrá realizar ejercicio de forma individual en la misma franja en la que pueden salir los adultos y en el límite de nuestro municipio. Ya el lunes comenzará la fase 0. Se contempla la apertura de pequeños locales con cita previa para la atención individual de clientes, como es el caso de las peluquerías o la recogida de comida en restaurantes. Pero estas normas no serán las mismas para todos, porque ese día, el 4 de mayo, las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera se adelantarán a la fase 1. El paso de una fase a otra variará en función de distintos marcadores, como por ejemplo la capacidad asistencial de cada comunidad, las camas UCI disponibles o la evolución de los contagios en cada provincia o isla. Si todo va bien, para el resto de las islas la fase 1 podría llegar el 11 de mayo. Se permitirán las reuniones en casa, pero está por determinar en qué condiciones. También reabrirá el pequeño comercio, aunque con medidas que garanticen una estricta seguridad. En restauración se permitirá la apertura de terrazas al 30% de su capacidad. También podrán abrir los hoteles, excluyendo las zonas comunes. Los lugares de culto funcionarán al 30% de su capacidad y los velatorios estarán permitidos para un número limitado de familiares. En torno al 25 de mayo podría arrancar la fase 2. Para entonces ya abrirán los restaurantes para el servicio de mesas con 1/3 del aforo. Volverán los cines, teatros y auditorios, pero con butacas preasignadas. Estará permitido viajar a segundas residencias, aunque solo si están en la misma isla, y podrán celebrarse bodas para un número limitado de asistentes. La fase 3 llegaría, si todo continúa bajo control, sobre el 8 de junio. En restauración se permitirá un mayor aforo, pero con estricta separación entre el público. Se ampliará la ocupación de espacios como el comercio, por ejemplo, hasta un 50% de su capacidad. Discotecas y bares nocturnos ya podrán abrir con un aforo máximo de 1/3 del habitual. Abrirán las playas en condiciones de seguridad y distanciamiento. Y viajar entre islas o entre provincias tendrá que esperar a finales de junio. Hasta aquí lo que sabemos, pero quedan por aclarar varios temas importantes. ¿Cuándo podremos visitar a nuestros familiares de mayor edad y bajo qué condiciones podremos quedar con nuestros amigos? Estas preguntas que nos seguimos haciendo todavía los ciudadanos, es decir, ¿en qué condiciones? ¿Cuándo podemos ir a visitar, Miguel Ángel? Y yo también quiero aprovechar y trasladar esta pregunta a los colaboradores que nos acompañan hoy. Se la vamos a hacer directamente a Basilio, porque además lo has hasta mirado, Wendy. Entonces, yo creo que las autoridades suizas, por ejemplo, han dicho que los niños menores de 10 años sí pueden abrazar a sus abuelos, pero porque dice que tienen la certeza de que no son transmisores del virus. ¿Cómo valoras, Basilio Valladares, esa decisión? Pues que me encanta esa certeza, yo no la tengo. Y yo tampoco, ¿eh? Yo no la tengo. Y Luis antes, la frase que dijo antes Luis, de que los niños lo padecen, pero con una patología mucho más leve o sin patología. ¿A ustedes les parecería una temeridad que en España se aprobara una medida de este tipo? Vamos a ver, hay muchas cosas que se saben, se ha avanzado muchísimo, pero hay muchas cosas que no se saben. Una de las que no se saben y que yo creo que es fundamental para lo que va a ocurrir a partir del próximo sábado, son los asintomáticos. ¿Cuántos asintomáticos hay aquí? Ya, pero Basilio, los suizos no tienen pinta de ser una gente loca, atrevida, ¿no? Sino los tenemos más o menos como en un perfil bastante Pero sensato. Los niños está claro que entran dentro del grupo de los asintomáticos, y es porque efectivamente prácticamente no les afecta. Su sistema inmune, su sistema de receptores en la célula para entrar el coronavirus, lo que sea. Habrá que estudiarlo, pero la realidad es esa. Ya ocurría también en los datos que mandaron los chinos en su momento, que en muchas cosas nos engañaron, pero decían que a los niños no les afectaba. Entonces, entra dentro de los grupos asintomáticos porque hay un montón de gente mayor que pasan asintomáticos. Yo en la experiencia que tengo de la gente del entorno que se les ha analizado, ha habido gente que ha tenido pues un poco de todo, otra gente que ha estado
muy chafados, otros que se nos han muerto. A mí se me han muerto unos amigos y ¿qué le vamos a hacer? Pero sí. Yo es que ¿sabes qué pasa? Que es que pienso que esa noticia de Suiza la pongo en duda, porque es que no hay ninguna evidencia científica, que diga que un niño de 10 años puede dar un beso a su abuelo o a su hermano, sí, pero lo han dicho porque así. está haciendo, pero es que yo pondría, no sé si esa noticia es verdad, ¿La pondrías en cuarentena claro, también? Yo de Suiza lo que sí sé que funciona muy bien son los relojes, pero concretamente esto de que podemos dar un beso a los abuelos, un niño de 10 años, ni en Suiza, ni en Estados Unidos, ni en Canarias. Creo yo, Nos está pidiendo la palabra, también somos 4 en la mesa, pero hay una persona, Jesús Sánchez Martos, que está en Madrid. Jesús, ¿querías opinar algo sobre este asunto? Sí, simplemente deciros, sumarme a lo que estáis diciendo, no. Yo ni siquiera la pongo en cuarentena. No puede ser cierto. Además, a mí cuando me cuentan esas cosas siempre pido la fuente, porque estamos un grupo de médicos, científicos, intentando romper todos esos bulos. Eso tiene que ser un bulo a la fuerza. Yo fui muy criticado al principio porque fui de los primeros que en televisión dije que no se podían dar abrazos a los nietos, ni besos, nietos y abuelos. Y me dijeron, hombre, pero por favor, ¿cómo puede usted decir eso? Bueno, ahora sabemos más del virus, seguimos manteniendo lo mismo. Ahora cuando salgamos y vayamos a ver a los nietos, nos los encontremos, 1,5 metros de distancia, nada de besos, nada de abrazos, porque como muy bien habéis dicho, podemos ser cualquiera de nosotros portadores asintomáticos, los niños y también los mayores, por supuesto. Hay una cosa que yo creo que se refleja en esta reflexión, ¿no? Una de las cosas que tenemos que aprender o que estamos aprendiendo en esta experiencia, dramática pero experiencia, primero, el reconocimiento de que la ciencia avanza pero tiene límites, y a mí me encanta que los científicos reconozcamos hasta dónde llegamos, lo que sabemos y hasta dónde no, y que la ciencia sea, lo que sabe la ciencia sea el fundamento de las decisiones que se toman para el conjunto de la vida social, ¿no? A mí me preocupa que haya algunos miembros de la clase política en este país que pongan en cuestión el conocimiento científico que está sustentando toda la estrategia del gobierno. Es verdad que se pueden adoptar fórmulas distintas de intervención, pero lo que es fundamental y no se puede poner en cuestión es que en una situación de estas características no cabe la intervención si no se apoya en el conocimiento y en lo que ha aportado la ciencia, ¿no? Lo que estás diciendo, Marta, me viene muy bien para enlazarles con una pregunta que les quería hacer. En Canarias, el comité de expertos dijo hace una semana que con los datos que se estaban manejando en nuestro archipiélago podría ser factible un desconfinamiento amplio, por así decirlo, y el gobierno de España ha dicho que no tan amplio. Que sí, que nos pueden coger como modelo, pero que solo La Graciosa, La Gomera y El Hierro. ¿Cómo valoran ustedes esa decisión de que no se pueda producir un desconfinamiento conjunto del archipiélago, Basilio Valladares? Pues prudente. Claro. Es una medida prudente que no está mal. Los científicos o los que nos dedicamos a la ciencia en ningún momento tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Estoy de acuerdo en cosas que se han hecho y otras cosas en las que no se han hecho. Pues son criterios, sobre todo en cosas que están en el aire. Antes mismo, lo que acaba de decir, el niño puede transmitir, y lo acaba de decir también desde Madrid, el niño puede transmitir, puede ser un portador sano. Los asintomáticos es lo peor que hay en las enfermedades infectocontagiosas, porque no te enteras que lo estás cogiendo. Y en este momento nosotros no sabemos los asintomáticos que hay en Canarias. Es que como un dato que va a ratificar eso es que los primeros casos de niños que se dieron en España fue en Madrid, 3 niñas. ¿Y cómo fue la primera niña que se supo que era positiva? Porque sus 2 padres estaban enfermos y por protocolo se le hizo un test a ella. Claro. Y ojo, positivo, ¿qué síntomas tenía la niña? Ninguno. Si esa niña va al día siguiente a darle un beso a los abuelos... Los remata. Eso está muy bien recordarlo porque fue así, porque a veces nos olvidamos de cómo empiezan las cosas. ¿Es compatible este plan del gobierno de Pedro Sánchez con las propuestas a las que me refería, que ha planteado el gobierno de Canarias? Me refiero a esas salidas en días pares e impares, que unos días salgan las personas que vivan en números pares de las calles, otros días salgan las limitaciones horarias. Yo creo que cogieron cosas de unos y de otros. Sí. Los horarios, por ejemplo, son los que más o menos puso el gobierno de Canarias como planteamiento. Los mayores
de 70 años al mediodía, los niños la tarde y la gente a hacer ejercicio. El gobierno de Canarias era más, no, ponían un tramo por la mañana y otro por la tarde, ¿no? O sea que yo sí tengo la impresión de que las propuestas se han estudiado y efectivamente se han cogido de un sitio unas cosas y de otro. Hay fórmulas distintas, está claro que cuando entramos en el qué hacer, los seres humanos somos capaces de pensar formas distintas de hacer las cosas, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer es tener confianza no hay y, por choque, supuesto, sí. cumplir cada uno su parte, porque no hay desescalada posible, ni metodología, ni fases, ni horarios, ni si las personas incumplimos esas normas tan elementales de distanciamiento, o decimos, bueno, no pasa nada, yo bajo con los niños o hago esto, los llevo a los abuelos. Es decir, si esa laxitud la empezamos un poco a aplicar y a generalizar, pues efectivamente no hay plan ni suizo ni canario, ¿vale?, que pueda con esta pandemia. Yo creo que en este sentido sí me gustaría decir que sea cual sea el plan, confiemos un poco en las normas y pensemos que se nos va la vida en ello. O sea, esto no es un juego, no es una... no son las fases de la liga, no son mañana, los a colación de lo que la está... tercera fase. O sea, se nos va la vida en esto que estamos haciendo. Y da igual el horario, uno u otro. Lo importante es que tratemos de respetar ese horario, en este caso, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, las normas de distanciamiento. Apoyando lo que dice Noemí, es que el grupo de Canarias, el grupo técnico, se curró mucho el documento, y yo creo que fue un documento sólido, elaborado y concienzudo. Muy sí. bien elaborado, y que ha servido en parte en base a que el gobierno de España también tome este tipo de cosas. Y decir que, como ya hemos dicho muchas veces, en esta pandemia estamos aprendiendo día a día, y lo que hoy son certezas, mañana dejan de serlo. Dejan de serlo. Con lo cual tenemos que seguir teniendo este día, y tú has dicho fundamentalmente lo que hay que decir. Es decir, tenemos que, y Marta, tenemos que basarnos en la evidencia científica y hacer caso de lo que las autoridades sanitarias, que se están basando en el argumento científico, nos vayan diciendo día a día. Pues vamos a ver, porque lo que sí es cierto, Jesús ha pedido la palabra también desde Madrid, y Jesús, y aprovecho para decirte que lo que sí es cierto es que el sábado sí o sí vamos a poder salir a la calle, y va a ser el momento de tener que extremar las precauciones. Precauciones, por ejemplo, y me gustaría trasladártelo. ¿Cuándo y cómo utilizar las mascarillas? ¿Debemos o no debemos ponernos guantes? ¿Es útil utilizar ese gel hidroalcohólico? Bueno, me lo pones muy difícil, Miguel Ángel, en tan poquito tiempo, tantas cosas. Primero, empezar a decir que el gobierno, yo estoy seguro que ha escuchado el plan del gobierno de Canarias, estoy seguro. Además, si recordamos lo que decíamos la semana pasada, dijimos que empezarían por las islas, han empezado por las islas. Hombre, en vez de sacar una matrícula de honor, hemos sacado un notable, pero La Gomera, La Graciosa, El Hierro, junto con Formentera, pues ya nos llevan un poquito de adelanto. Pero lo importante, de verdad, no es llegar primero. Lo importante es llegar todos, y yo creo que eso lo vamos a conseguir. Es muy difícil hacer un plan que le guste a todo el mundo, aunque a mí me hubiera gustado más que hubieran dado más protagonismo a las comunidades autónomas y luego pues a los municipios, a los ayuntamientos, a las islas, porque es verdad que una vez dicho lo que ha dicho el ministro, pues en fin, al final cada ayuntamiento, cada comunidad es quien conoce mejor a su población. De todos modos, como dices, el sábado saldremos. Digo por fin, porque el presidente dijo el sábado pasado que íbamos a salir, luego se puso el plan de escalada y se puso para el día 4 y finalmente hoy ya el ministro ha dicho que sí, que podremos salir a hacer deporte de forma individual y todos los demás, bueno, solamente una crítica, habrá más, pero una que me ha llamado mucho la atención. Si tienes 70 años y vives cerca de tus nietos, que eso es muy probable, en las islas donde estáis vosotros o en cualquier otro municipio, paseáis y os veis, pues no podéis salir juntos, no os podéis ver, porque a los de 70 años les han colocado en el mismo grupo de las personas dependientes. No sé, el ministro y el gobierno deben de saber que hay mucha gente, muchas personas con 70 y con 75 años que desde luego no son dependientes. Pero en fin, solamente de aclararos, por contestar a tus preguntas rápidamente, que veis que llevo guantes, ahora te diré por qué, pero la pregunta que se va a hacer ahora a todo el mundo, y los niños no lo pueden hacer también, es ¿cómo podemos pasar de una fase a la otra? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo habéis dicho en vuestro informe muy bien, dependerá de los indicadores epidemiológicos, de eso que ya se ha hecho famoso en todos, ahora ya todo el mundo sabe lo que es la PCR, los test rápidos, la IgM, la IgG, en definitiva,
con la PCR saber si tienes la enfermedad, con el otro saber si la has pasado, tienes anticuerpos, que es el estudio de seroprevalencia que se está haciendo en toda España. Va a depender de esto, es decir, de que se hagan muchos más test por parte de todas las comunidades. Después, los criterios e indicadores sanitarios. Claro, por supuesto, vamos a valorar los nuevos casos, pero nuevos casos que ingresan en el hospital, dentro del hospital las camas de UCI, como os han dicho, y los que están en domicilio. Es decir, la atención primaria cobra un papel fundamental. Los hospitales, los centros geriátricos, es decir, las residencias geriátricas y la atención primaria. Se va a valorar el número de fallecidos y el número de altas y de curados, claro que sí. Si todo esto funciona. Bien, todo esto funciona ¿por qué? Porque depende de los científicos, depende del gobierno, como se ha dicho, pero es que ahora ya en la fase que estamos depende también de esto fundamentalmente, de que cumplamos nosotros, todos, las normas de protección y que no pase lo del domingo pasado, que yo estoy seguro que ha sido una excepción. Bueno, pues contestando a tus preguntas y muy rápido, la distancia física. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir el contagio? Distancia física de 1 metro y 2 metros. A ver, yo me he cogido aquí 1 metro porque esto está muy bien para jugar con los niños, ¿eh? Les enseñamos a los niños, incluso en la calle. Yo estoy ahora mismo a 1,60 m de mi compañero Pepe, que está grabándome, y entonces, bueno, pues yo aquí no tengo por qué llevar mascarilla porque estoy a una distancia prudencial, una distancia que científicamente se ha demostrado. Pues podemos jugar con el metro con los niños, ya que estamos dedicando hoy el programa a los niños. Higiene de las manos. Hay que lavarse las manos con agua, con jabón, 30 segundos, ya lo hemos explicado. Además, hemos visto en el documental cómo los niños lo saben hacer incluso mejor que nosotros. Los guantes. Bueno, pues yo me he puesto guantes para explicaros por qué yo no estoy a favor de los guantes y por qué creo que puede ser un vehículo del virus. Mirad, imaginaros, yo estoy cogiendo esta carpeta con una tiza roja y estoy pintándola. Bueno, pues ahora veis, esto rojo, esto lo hago yo también, lo he hecho con muchos niños y lo entienden muy bien, esto rojo sería el virus. Bueno, yo llevo mis guantes, creo que estoy protegido, lo que estoy haciendo es tocar esta superficie y no sé si se verá bien en este primer plano, pero el virus me lo he llevado en los guantes. Ese virus está en los guantes. Además, ahora me suena el teléfono, cojo el teléfono y está en la pantalla del teléfono están también el rojo de la tiza. Y además le paso el teléfono a Pepe porque le están llamando. Por tanto, los guantes, por llevar los guantes y tocar superficies con virus, puedo estar contagiando a otras personas. Y quitárselos, claro, si los vamos a utilizar hay que saber quitárselos. Hay que quitarlos con un pellizco en el medio para intentar sacar la mano sin tocar para nada. Y una vez que yo estoy sacando este guante, ya tengo esta mano limpia, engancho este guante con la otra, meto la mano por dentro, lo saco y ahora los tengo aquí juntos los dos y los desecho en una bolsita de plástico. Bueno, pues yo creo que esto hay que enseñárselo a los niños, la higiene diaria, la ventilación, el hogar, en fin, el lugar de trabajo ya lo hemos explicado, y las mascarillas. Bueno, las mascarillas es muy importante también saber cómo ponérselas. Hay que saber que la mascarilla esta, que es la mascarilla quirúrgica, que sirve para que yo no contagie, no para que no me contagien. Tiene una parte más azul, una parte más blanca, la parte azul hacia afuera y tiene una varita arriba para poder colocarlo en la nariz. Lo primero que tengo que hacer es lavarme las manos o llevar gel hidroalcohólico, que siempre es importante ahora que salgamos con los niños que lo lleven en el macuto o en el bolsillo, porque en la calle así no buscamos agua y jabón, nos lavamos con el gel hidroalcohólico. Una vez que tengo las manos limpias, yo cojo la mascarilla por los extremos, me coloco la mascarilla, tengo las manos limpias, por tanto, engancho la mascarilla por abajo para que llegue a la barbilla, aquí arriba con la telita esta metálica aprieto para que se ajuste tanto la salida por la nariz como la salida por la barbilla. Ya he terminado, antes de quitármela por no tocarme la mascarilla, me lavo otra vez las manos, me las limpio con gel hidroalcohólico y una vez que están limpias las manos, vuelvo a decir que en la calle no voy a buscar agua y jabón, llevo el gel, me las quito por detrás y la mascarilla la desecho con los guantes. Yo creo que esto es lo más importante, sobre todo subrayar que la mascarilla es para no contagiar, es para los lugares cerrados y para el transporte público, que no solamente es el metro, que también es la guagua y que por tanto en cualquier transporte público deberíamos de llevar la mascarilla, pero por un ejercicio de solidaridad. Esos son los poderes mágicos que nos decían los niños en el cuento. Lavado de manos, la mascarilla y sobre todo la distancia física, 1,5 metros, 2 metros. Pues muy clarificador lo que nos ha contado Jesús. Jesús, muchísimas gracias. Yo no sé si están de acuerdo. Ha dicho que sí a la distancia, que sí a los geles hidroalcohólicos y que lo de los guantes al final puede ser más un peligro que una
Yo quiero aportar un valor adicional. El tema del móvil en la calle es dificilísimo porque estás con guantes, o sea, estás haciendo la compra, estás con los guantes, estás con la mascarilla, y yo creo que todo el mundo en la calle debería de usar los auriculares. Es decir, para poder usar el móvil y no llevarlo a la cara y tener contacto, pues tener unos de estos inalámbricos. Es una muy buena idea, Noemí. Pero siempre en la calle para no tocar el móvil. Ahora que nombras el móvil y la calle, uno cuando sale de casa a veces da la vuelta y vuelve si se te ha olvidado el móvil. Yo esta mañana di la vuelta no porque se me hubiera olvidado el móvil, sino porque se me había olvidado la mascarilla. Bajé a coger la moto y no volvía por el móvil, sino volvía por la... Y yo creo que el comentario de los guantes de él es muy bueno, porque efectivamente... ha sido muy clarificador, ¿no, Luis? Además, cuando lo pintaba de Pero rojo. yo siempre lo digo que los guantes son un arma de doble filo, porque la gente se pone los guantes y cree que ya está protegido y se olvida, se toca, con lo cual yo creo que el ejemplo que ha puesto él es excelente. Estaría muy bien que las autoridades hicieran más pedagogía con todo esto. Yo sé que en la tele lo decimos mucho, lo dicen mucho, pero yo pondría cartelería por todos lados. Es decir, porque la gente se olvida. Y yo esta mañana estaba pensando, a ver, cuando hay campañas electorales nos llenan las calles de carteles, ¿no? Por algo será que debe funcionar eso como una buena estrategia de comunicación y de influir en la gente, ¿no? Y yo creo que, bien, hasta ahora hemos estado confinados, la tele ha sido el instrumento fundamental de educación en estos temas, pero ahora falta la calle. Y en la calle tiene que estar este mensaje, en todas las esquinas, creo, de verdad. Yo estaba pensando, lo digo, es que pensamos en los mayores con las redes, como que no. Con la tele yo creo que debe haber un momento ya de saturación, de no ver la tele ya sobre este tema, porque cansa, o por lo menos a mí me pasa. Y yo creo que estaría bien que, sobre todo en los sitios más estratégicos, las paradas de guaguas, en todos los sitios deberían colocarse esos carteles. Carteles pedagógicos con esta información. Bueno, hay mucha gente que está viendo este programa, seguramente igual hasta le cogen la idea y se le hace... Además hay maneras de comunicación que tienden a... Yo que trabajo en economía del comportamiento, todos los estudios neuronales ya de alguna forma tienen bastante claro cómo inducir cambios de comportamiento, recordar, sin tener que estar con el cartel de 250 caracteres, ¿no? Que al final no lo lees porque no te llama la atención tampoco. Fácil. Entonces, trabajar otro tipo de comunicación y acentuarla me parece muy interesante. Yo quiero tocar otro asunto, se lo dirijo la pregunta a Basilio Valladares, científico. La Organización Mundial de la Salud ha advertido, Basilio, de que tampoco hay evidencia, antes hablábamos de la evidencia de que los niños no sean transmisores del virus, no hay evidencia de que las personas que han padecido el virus vayan a ser inmunes en una posible segunda infección. ¿Se debería, por tanto, descartar la idea de lanzar ese pasaporte de inmunidad a quienes ya han pasado el virus? Vamos a ver, efectivamente eso lo ha dicho la OMS, pero lo ha dicho por precaución. El comportamiento de los virus es el que es, y se conoce que los virus, hay virus que pasar la enfermedad da protección para toda la vida, por ejemplo el sarampión, ¿vale? Entre otros, y hay otros cuyo comportamiento es que te protege durante 1 año, 2 años. Yo recuerdo que la primera vez que salí yo a mis historias de meterme en la selva con las cosas de las enfermedades tropicales, me exigieron la vacunación frente a la fiebre amarilla y me dijeron, en 10 años hay que ponerte el recuerdo. Y cuando fui a ponerme el recuerdo, me dijeron, no, está comprobado que ya es de por vida. Bien, en esto no se sabe ahora si la protección existe o no existe. Existe, vamos a ver. ¿Estás convencido de que existe? No será una protección absoluta, pero no cabe la menor duda de que las personas que han padecido la enfermedad tienen una protección. De hecho, el plasma de esas personas se utiliza en ocasiones para ponérselo a los enfermos que están muy graves e intentar sacarlos adelante. Y funciona. Por lo tanto, si eso funciona, es que esos anticuerpos que tienen son neutralizantes frente al virus. Leí ayer o antes de ayer en un trabajo científico que el Instituto Pasteur en Francia han sacado un test inmunológico de IgG en donde cuantifica, como hacemos nosotros en los test ahora aquí, pero tienen un sistema para ver también la calidad
de defensa que tienen esas IgG, esos anticuerpos IgG que están valorando. Bien, no sé cómo lo han hecho, seguramente tendrán proteínas de algunos receptores o algo, tengo que estudiármelo bien. Y luego otra de las cosas que hace falta ver es si eso se mantiene en el tiempo. Es decir, las cosas se hacen en ciencia, pero luego el tiempo te va poniendo y quitando cosas hasta que se llega a la verdad. Eso. Por lo tanto, en mi opinión particular, hay protección. ¿La protección es absoluta? No lo sé. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Pero el año que viene sabremos si la protección dura un año, y dentro de 2 años sabremos si dura 2 años. Y lo mismo va a ocurrir con la vacuna. Hay una carrera tremenda por conseguir las vacunas. Y la vacuna, al fin y al cabo, es lo mismo que hace el virus. Es decir, te genera unos anticuerpos para que te defiendas. Y entonces, ¿la vacuna cuánto nos va a proteger? ¿1 año? ¿2 años? Habrá que verlo en función Los 10 años de la fiebre amarilla y luego no ha sido para toda la vida. O sea, que eso hay que Jesús nos está pidiendo la palabra desde Madrid. No sé si quieres aportar algo, Jesús, a este tema que estaba hablando Basilio. Sí, porque Basilio lleva toda la razón y porque además es que no salgo de mi perplejidad desde hace ya 2 o 3 semanas. Es verdad, a ver, en medicina el riesgo cero no existe, el 100% absoluto tampoco existe, lo sabemos todos, pero es que yo creo que ahora, en fin, la OMS y muchos científicos y epidemiólogos no se atreven. Vamos a ver, si escuchas decir, como hace poco, profesionales sanitarios que han dado ya negativo, que estaban enfermos, han dado negativo, se les ha hecho los anticuerpos, tienen anticuerpos, están curados y pueden volver a trabajar. Si pueden volver a trabajar, ¿será porque pueden volver a trabajar? No, vamos a ver, ¿será porque están inmunes? Bueno, es verdad que existen casos aislados de personas que se han podido volver a reinfectar, pero también es verdad que el test de la PCR también tiene algún falso negativo. Por tanto, todo eso habrá que estudiarlo y analizarlo. Pero decir alegremente que cuando una persona pasa la enfermedad no tiene inmunidad, no tiene anticuerpos y que no puede dar un abrazo y un beso a su familia, pues me parece que yo no me voy a sumar a eso. Una persona que ha pasado la enfermedad, que ha estado en la UBI, que le han dado el alta, que tiene la PCR negativa, que tiene anticuerpos porque se le han hecho los test, claro que puede llegar a su casa y celebrarlo porque ni va a contagiar ni va a ser contagiado. ¿Habrá alguna excepción? Pues sí, y si me equivoco lo lamentaré. Con la ciencia que existe ahora mismo y comparando con lo que vamos aprendiendo de China después de 4 meses, hoy tenemos que decir que el 90% o más de la población que pasa la enfermedad está inmune. Bueno, pues parece que hay coincidencia en este tema. Jesús, antes de que te marches, quiero hacerte otra pregunta. Con la salida de los niños a la calle el pasado domingo vimos escenas preocupantes, vimos algunos corrillos de padres que no estaban respetando esa distancia de seguridad, ese 1,60 m, ese 1,5 m, esos 2 metros que decías antes. Vimos a niños también que estaban jugando con otros compañeros sin respetar esa distancia. ¿Esperas que a partir de este próximo sábado la sociedad sea responsable a la hora de salir a pasear o de hacer ejercicio, o puede peligrar, visto lo que hemos visto, todo lo que hemos avanzado hasta ahora? Mira, Miguel Ángel, yo voy a seguir apostando antes de que pasen las cosas. Es muy fácil acertar las quinielas cuando se han jugado los partidos. Yo, antes de que pasara lo del domingo, dije, además aquí en vuestro programa, que confiaba en los papás, en los niños, y evidentemente así ha sido, porque las noticias de los medios de comunicación han sido quien no ha cumplido. Pero el 97 o el 98% de padres y niños han cumplido. Yo volvería a tener confianza otra vez en que todos tengamos esa responsabilidad. Los papás que se comportaron así, nada más que tienen un adjetivo, son irresponsables, son insolidarios, no se acuerdan de los muertos que llevamos y que por tanto están poniendo en riesgo la vida de sus niños, la suya, también la vuestra, también la mía, aunque esté tan lejos, porque hacemos que el virus siga circulando y contagiando. Así es que yo hoy me quiero despedir, como este programa está dirigido a los niños, pues primero agradeceros una vez más. Este es un ejercicio de educación para la salud. Este documental tenían que tenerlo el Ministerio en su página web, todas las consejerías de sanidad y todos los medios de comunicación. Así que mi felicitación. Y yo diría, chicos, chavales, a partir de ahora que seáis vosotros los que saquéis a los papás. Como los papás que no han sido responsables, pues ahora vosotros enseñáis a los papás todo lo que habéis aprendido y que se ha dicho en este cuento. Y además aprovecháis para cuidar a vuestros abuelos. Y Miguel Ángel, colorín colorado,
este cuento se ha acabado. Bueno, se ha acabado para ti porque aquí nos queda un poquito de noche por delante, Jesús. Un auténtico placer haberte. Para mí se acabó esta noche. ¿Eh? haberte tenido y te invito a que sigas el programa. Un abrazo a todos. Un abrazo muy grande. Enseguida retomamos el tema en la mesa. Nosotros vamos a hacer un pequeñísimo corte publicitario, un alto para la publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de los efectos que puede tener todo este virus en el cambio climático. Hemos hablado con un biólogo muy reconocido porque es el coordinador de WWF en España, es Luis Suárez. Hablamos con él enseguida a la vuelta de publicidad. No se muevan porque son solo apenas un par de minutos. Seguimos en directo en Fuera de Plano cuando son las 11:20 de la noche, hablando de esta situación, de esta pandemia que ha originado el coronavirus en todos los ámbitos. Los científicos llevan años advirtiendo de que en cualquier momento aparecería un nuevo virus peligroso para los humanos, y cada vez son más los que piensan que el cambio climático ha fomentado su aparición y su propagación. Hemos hablado con Luis Suárez, que es biólogo y es coordinador de conservación de WWF en España. Esto es lo que nos ha contado. Ha participado usted en la elaboración del informe Pérdida de Naturaleza y Pandemia. ¿Qué conclusiones han sacado sobre la relación del COVID-19 y el cambio climático? Bueno, la principal relación que hay entre la pérdida de naturaleza, el cambio climático y todas las alteraciones que estamos causando al planeta, a la naturaleza, es que fomenta la expansión, ¿no?, de estos coronavirus, de este y otros que ha habido en los últimos años, y que cada vez nos afecta más ese tipo de enfermedades, las enfermedades que provienen de los animales, que en los últimos 10 años son 3 de cada 4 enfermedades que afectan al ser humano son de este tipo, son zoonosis. ¿Y qué papel ha jugado el aumento de las temperaturas provocadas por el cambio climático en que el virus haya expandido de forma tan rápida? Lo que sí sabemos es que el incremento del cambio de temperatura media del planeta lo que está afectando es a esos procesos naturales, pero sobre todo, por ejemplo, a los vectores, ¿no?, a los que pueden transportar enfermedades. Un ejemplo son los mosquitos, ¿no? El hecho de que cada vez la temperatura vaya subiendo hace que ciertos mosquitos, como el mosquito portador del dengue, pues se vaya expandiendo hacia latitudes más septentrionales. Otra curiosidad de todo este estudio que han hecho, de este informe, es que aseguran que los glaciares contienen virus que el calentamiento global puede liberar. ¿Nos estamos enfrentando a alguna amenaza preocupante? Si en los glaciares está apareciendo, al deshacerse esos hielos, están apareciendo pues o mamuts o restos de homínidos, puede haber muchísimas micropartículas, puede haber virus, puede haber bacterias almacenadas en ese glacial, y que en el momento que se liberan al aire pues pueden entrar en contacto con el ser humano. Ha ocurrido, por ejemplo, con un brote de anthrax en Siberia al deshacerse la capa de permafrost, ¿no?, ese suelo permanentemente helado, con lo cual hay nuevas amenazas que están latentes en la naturaleza. Cuanto menor sea la biodiversidad, mayor será la capacidad de propagación de los nuevos virus. Sí, la biodiversidad es nuestro antivirus natural, ¿no? Cuanta mayor biodiversidad hay, más probabilidad de que el virus se mantenga digamos que entre esos animales o entre esos organismos de una forma que no nos afecta a nosotros, de una forma que no es peligrosa, porque normalmente pues los virus conviven con determinadas especies, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando se produce el salto al ser humano a través de algún hospedador intermedio, cuando se da esa combinación de que nos digamos, enfrentamos a un virus al que nuestro organismo no está acostumbrado y que por lo tanto no tenemos unas defensas eficaces, ni por supuesto no conocemos una vacuna, ¿no?, que es lo que está ocurriendo en este caso. El confinamiento evidentemente ha supuesto la limitación de los gases de efecto invernadero, estamos todos muy contentos, pero cuando todo esto vuelva a la normalidad, ¿qué va a ocurrir? ¿Vamos a tener más conciencia ecológica o vamos a caer en los mismos errores? Bueno, nosotros esperamos desde WWF que haya más conciencia ecológica, que entendamos esta relación entre la salud del planeta y nuestra salud, y que tenemos que cuidar el planeta de todas las maneras posibles, ¿no? Y desde luego, aunque no podemos volver al mismo estilo de vida de antes, no lo vamos a hacer por motivos sanitarios, pero también debemos de pensar a dónde nos lleva el modelo que hemos impulsado hasta ahora, ¿no? Y renunciar a algunas cosas. No podemos ir viajando a cualquier esquina del mundo sin ton ni son. ¿Es compatible el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente? Tenemos que apostar por modelos nuevos, tenemos que apostar por nuevos modelos de negocios también, y sobre todo tenemos que poner límites, ¿no? Una de las cosas complicadas es en una sociedad de consumo poner límite a nuestro consumo. Pues Luis Suárez, biólogo, gracias por la información. Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, yo no sé si ustedes están de acuerdo con el escenario, Noemí. Hablaba Luis que hay que buscar nuevos modelos de desarrollo económico. ¿Qué opinas de ese escenario que ha descrito? Y si crees que el coronavirus tiene alguna influencia en el cambio climático. Bueno, básicamente yo distinguiría dos elementos. Por un lado, el COVID y su relación con el cambio climático, y por otro lado, efectivamente, lo que nos ha contado este biólogo, que llevamos décadas escuchando el mismo mensaje, ¿no? O sea, las enfermedades vectoriales, aquellas que son transmitidas por vectores de organismos vivos, se están trasladando por los cambios en la temperatura, en la composición, en la radiación, por el tráfico de especies, por la pérdida de biodiversidad, por la globalización, por el aumento de población. O sea que tenemos un montón de, podríamos decir, vectores que efectivamente nos hacen cada vez más vulnerables y, como hemos visto esta vez, a escala global a este tipo de pandemia. Pero por otro lado, el COVID efectivamente se está analizando ahora las relaciones que pueden tener el COVID con la incidencia en distintas zonas. Es decir, el hecho de que las determinadas zonas urbanas estén más contaminadas induce a una vulnerabilidad respiratoria o a sufrir determinados síntomas o enfermedades respiratorias que hacen más vulnerable a la población. Esto se acaba de publicar también y aunque no está todavía evaluado por pares, pues parece interesante. O sea que efectivamente la contaminación puede directamente hacernos más vulnerables a este tipo de virus. Y luego están aspectos más fortuitos que tienen que ver con que ahora esté el aire mejor y efectivamente pues haya menor incidencia, o que con el transporte público o con la no recomendación del transporte público aumenten las emisiones. Lo que está claro es que el cambio climático está aquí para quedarse. O sea, podemos quitarlo de la agenda un momento, podemos integrarlo, pero más rápido o más temprano, pero cuanto antes empecemos a tomar decisiones con una visión de qué planeta queremos, de alguna forma, en qué planeta queremos vivir, mucho mejor para todos porque nos evitaremos daños posibles. Sí, yo suscribo totalmente lo que tú dices y ya yéndome un poquitín al terreno científico o sanitario, le voy a decir una cosa, que es que el año pasado la Organización Mundial de la Salud puso las principales 10 amenazas sobre el planeta. ¿Y saben cuál fue la primera? Contaminación del aire. Es que iba a preguntar, Luis, perdona, varios estudios están relacionando la mayor letalidad del coronavirus con la contaminación. Entonces, y cambio climático. Y tú acabas de decir algo que se quedó un poco, pero es que ya han salido, en estos 3 días ya han salido algún trabajo científico en el que efectivamente se está demostrando mayor incidencia. Se ve la correlación, todavía no hay publicación evaluada por pares, pero bueno. Donde hay ese tipo de contaminación con mayor proporción de personas con infección por coronavirus. Y una cosa, ahora estamos hablando de una pandemia con crisis sanitaria por un coronavirus. Si no cambiamos, en 20 años nos veremos aquí de nuevo, espero, hablando de la catástrofe del cambio climático, porque es que tú lo acabas de decir, es que siempre se habla en estas mesas y se habla en sitios sesudos, pero después los responsables políticos a nivel del planeta no se ponen de acuerdo en la importancia de que tienen que frenar el calentamiento de la atmósfera, tienen que cambiar todo el desastre que estamos haciendo con el cambio climático. Es muy fácil echarle la culpa a los políticos, desde luego, queda muy bien y como siempre están lejos, pues... No, pero es que tienen que tomar decisiones. No, como cambian, más que están lejos es que cambian. Y en realidad no solo los políticos, sino es la sociedad y además es un cambio muy complejo, o sea, no es de hoy para mañana, significa compromisos y sobre todo en una situación de crisis social como la que tenemos en este momento, en la que uno tiene que poner por delante pagar las facturas. Efectivamente, o sea que la agenda de muy corto plazo es de mucha presión para la población. Entiendo que existan dificultades para priorizarlo en la agenda. ¿Que tenemos que hacerlo? Sí, pero no resulta fácil. Al científico se lo pregunto directamente. ¿Hay relación del coronavirus con una mayor contaminación? Parece que sí, los estudios que se han hecho parece que sí,
sobre todo porque afecta a determinadas cosas. Es un patógeno que se transmite por el aire y lo respiramos. Y el tener alteraciones en el pulmón parece, algunos trabajos van en eso. Pero yo creo que la pregunta primera de todas es que si el coronavirus es consecuencia del cambio climático o la expansión rápida del coronavirus. Yo creo que no. Yo creo que hay otras cosas más importantes. Primero, que nosotros nos estamos metiendo en el terreno silvestre y estamos cada vez más en contacto con animales silvestres, incluso se los comen, allí se comían los murciélagos, y eso va cogiendo un terreno que ayuda a que las mutaciones se vayan adaptando a las personas. Y en este caso particular, lo que yo creo que realmente ha funcionado, porque efectivamente el cambio climático con los mosquitos y con los tales, si quieres eso hablamos horas, porque vamos, eso sí que lo tengo bien estudiado. Pero en este caso particular ha sido la globalización lo que ha hecho que se extienda con una rapidez tremenda. Los aviones te traen de Wuhan aquí 12 horas. Sí, por ahí. Y de aquí a Lima, otras 12 horas, 11, 12 horas. Y entonces te lo metes dentro a un asintomático y se dedica a repartir. Yo creo que la expansión que yo nunca creí que se iba a producir de esta manera ha ocurrido porque las posibilidades, que es lo que se llama la globalización, dentro de ese concepto de movilidad, mercancías, personas y demás, se ha producido con una rapidez tremenda. Y han habido actos puntuales que han hecho que termine explotando. Manifestaciones, partidos de fútbol. Es grande la pandemia. Hablar de 3 millones de personas contagiadas en un planeta que tiene 7.000 millones de habitantes. Es que estamos empezando. Yo creo que la vulnerabilidad aquí está más en... Sí, hay 3.800 millones, leía el otro día, de personas confinadas. Confinadas sí, pero que estén afectadas o contagiadas son 3 millones confirmadas de personas. por PCR, nada más. 3.800 millones de personas. Pero confinados, pero afectados por el virus 3 millones. No, pero PCR nada más. Con PCR. Confirmado. PCR, vale. Date cuenta que esto multiplícalo por 10 si quieres como mínimo. Basilio ha abierto un tema súper interesante que es el tema de la movilidad. Los expertos están avisando de los peligros que podría traer para el calentamiento global una vuelta al uso masivo del vehículo privado, pero lo cierto es que las restricciones en el transporte público y el miedo al contagio puede hacer que muchos opten por volver a tirar del coche. Wendy, ¿tienes más datos sobre cómo va a afectar, a eso que decía Basilio antes, cómo va a afectar a la movilidad de todos esta pandemia? Sí, lo cierto es que uno de los grandes retos de este desconfinamiento es precisamente pues, cómo se va a gestionar la movilidad de miles de personas pues, que paulatinamente comenzarán en Canarias a desplazarse por carretera, mar y aire. Un desafío que tendrá una premisa, el distanciamiento entre viajeros. A la espera de instrucciones claras sobre cómo volaremos de forma masiva, se estudian ya algunas medidas. La primera de ellas, que muchas aerolíneas quieren evitar porque afectará gravemente a la rentabilidad de su negocio, es reducir la ocupación de los aviones. Para esquivar esta opción, la Asociación de Líneas Aéreas propone convertir los aeropuertos en zonas estériles, es decir, ubicar un control sanitario para tomar la temperatura. También realizar test de detección del coronavirus o mostrar un pasaporte sanitario que acredite la condición de pasajero seguro. Soluciones que evitarían tener que reducir la ocupación de las aeronaves y sortear una previsible subida de precios. Según las estimaciones de antes de la pandemia, las compañías debían de llenar al menos un 70% el avión para poder mantener unas tarifas competitivas. De lo contrario, operadores como Jet2 han anunciado que aumentarán en un 33% el precio para volar. En cuanto al transporte terrestre, es necesario poner en marcha un plan de movilidad que responda a las exigencias de medidas que tengan bajo control al coronavirus. Después del confinamiento e incluso en la etapa de desescalada, es fundamental adoptar planes de movilidad. Y estos planes de movilidad deben ser tanto en contextos urbanos como interurbanos. En contextos urbanos, fomentando la movilidad en bicicleta, en moto incluso, moto eléctrica y peatonal.
El transporte público será distinto a como lo conocemos. Las medidas que baraja aplicar el Gobierno de España incluyen no superar el 50% de los asientos y un máximo de 2 usuarios de pie por metro cuadrado. Para cumplir con estas exigencias, el tranvía de Tenerife apuesta por aumentar las frecuencias del servicio para compensar vagones en los que viajen menos personas. Además, llevarán a cabo limpiezas exhaustivas y será obligatorio el uso de mascarillas. En el caso de las guaguas de las 2 capitales canarias, también pretenden ajustar líneas y frecuencias para adaptarse así a la demanda y bajo el condicionante de transportar a un menor número de pasajeros en el mismo vehículo. Con estas restricciones, las alternativas son pocas. Además de caminar más y el uso frecuente de bicicletas en los espacios urbanos, aparece una amenaza: el aumento del coche privado. Según un reciente estudio del Real Automóvil Club de España, el 20% de los conductores que se trasladaban antes al trabajo en transporte público, tras la pandemia, cambiarán sus hábitos y se desplazarán en su propio coche. Un dato realmente alarmante. El coche es un modo de transporte claramente insostenible que supone muchísimas externalidades negativas, básicamente congestión, uso desproporcionado del suelo dedicado a carreteras, uso desproporcionado del suelo dedicado a estacionamiento, pérdidas de tiempo, emisiones de ruido y contaminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sabemos que debemos desmotivar el uso del vehículo privado. Pues ya lo han escuchado, volver a los atascos y al aumento de la contaminación no parece que sea la solución más inteligente, por lo que el transporte público tiene el reto de volver a captar a usuarios a pesar de estas nuevas limitaciones. ¿Hacia dónde nos lleva la movilidad? Los transportes a partir de ahora, ¿cómo lo podemos gestionar? A pesar de que de estas declaraciones que escuchamos, Ábalos en su momento también recomendaba el coche privado, Miguel Ángel. Vaya preguntita, ¿no? Pues sí. Vaya pregunta, no la voy a contestar yo, se la voy a trasladar a la mesa con los datos que nos ha aportado nuestra compañera. Bueno, ¿Creen que esta situación... Que la movilidad se verá reducida por el teletrabajo, ¿no? En principio, en esta época, digamos, de transición hacia una normalidad que no sabemos cuánto durar, pues es verdad que se va a seguir fomentando el teletrabajo y eso podría compensar, en cierto modo, el aumento del transporte. Hay zonas que, pues ojalá tuviéramos un atasco en San Miguel pronto, ¿no? Dirían algunos, ¿no? Porque desde luego la autopista del sur con el cierre turístico o las carreteras en general, entonces a mí en este momento me parece una alarma exagerada este tema de sustituir los 2 tipos de transporte. Efectivamente hay que evolucionar hacia el transporte público, colectivo, el transporte eléctrico, en bicicleta, en coche eléctrico, porque si los coches son eléctricos tampoco tendría por qué haber tanto problema, ¿no? Entonces hay que transitar hacia un modelo de movilidad más sostenible, pero no pensar ahora... Es que le iba a preguntar precisamente a Marta si al final, para que los transportes públicos no se saturen, se ha planteado en el gobierno incluso retrasar los horarios comerciales, trabajar por turnos. Eso es a tu juicio, Marta, una buena idea. ¿Debemos cambiar nuestros hábitos? ¿Debemos forzar más el teletrabajo? Bueno, yo con el teletrabajo tengo mis más y mis menos, ¿no? Porque además, si empezamos a aplicar la perspectiva de género en estos temas, pues habrá que... hay una palabra como muy central para mí en todo esto, que además une perspectiva de género con perspectiva ecológica, que es la palabra sostenibilidad. Yo creo que debemos aprovechar esta crisis. Yo sé que de aquí no deriva una revolución, ni lo estoy pensando en esos términos. Me gusta más la palabra metamorfosis. Ahí Morin tiene una reflexión muy bonita en ese sentido, de que seamos capaces de aprender del hoyo en el que nos hemos metido y articular algunas iniciativas que son realizables, pero que efectivamente mejoren la sostenibilidad de la vida y la ambiental y de la vida de las personas, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay que plantearse las ciudades, hay que plantearse por qué la gente no puede vivir cerca de donde trabaja, en el entorno, por ejemplo, nuestro en el sur. ¿Qué pasa con las políticas de vivienda? Porque si la gente pudiera vivir más cerca de donde trabaja, a lo mejor el problema de la movilidad se reducía. Y en un entorno como el nuestro yo creo que no tienen que ser las cosas tan difíciles, ¿no?
Lo que pasa que sí es verdad que no nos hemos puesto a diseñar las políticas de movilidad, las políticas urbanas, en claves de sostenibilidad. Claro, pero es que los centros neurálgicos de turismo, de tanto del sur de Tenerife como el sur de Gran Canaria, y hablo también de Fuerteventura, son inasumibles los precios de esas zonas ahora mismo para que un trabajador, un camarero de un hotel, un recepcionista de un hotel, vaya a vivir a esa zona. Efectivamente, esos son problemas de ausencia de políticas que se piensen con una cierta lógica, pensando no solo en cómo hacer el negocio, sino en cómo garantizar unas buenas condiciones de vida de la ciudad, de los trabajadores. El primer ingrediente de la sostenibilidad es la economía. O sea, no podemos pensar que la sostenibilidad es solo medioambiental y social. El primer ingrediente y el primer desequilibrio que tenemos que enfrentar en este momento es la brutal crisis económica y social que está generando esto. O sea, no lo vemos, no lo percibimos. Hay que salir a la calle, hay que empezar a pedirle al gobierno autónomo y al gobierno nacional que no nos diga cuántos millones de créditos ICO están poniendo a disposición de las empresas o cuánto van a pagar por los ERTEs a los trabajadores, sino cuánto efectivamente están recibiendo esos trabajadores. Cuando se paguen, hoy han terminado los primeros trámites del mes de abril, se van a poder pagar el mes de mayo, porque si los trabajadores estén en ERTE o en situaciones de desempleo o con ayudas sociales no reciben esos fondos, estamos poniendo en riesgo algo mucho más de corto plazo. Yo siempre, cuando hablo a mis alumnos de la sostenibilidad, siempre pensamos en el largo plazo, en qué planeta queremos dejar. Hay que atender la crisis social de desigualdad y de la auténtica bomba social que se está creando en estos momentos, y eso es una bomba económica, y hay una insostenibilidad de la deuda detrás de todo esto y una insostenibilidad financiera. Así que la agenda efectivamente incluye los ODS, pero con un problema adicional, que es hay que dar de comer a la gente. Enseguida vamos a hablar justo de eso que estás tocando, Noemí. Vamos a hacer un pequeño corte para publicidad, pero ¿qué va a pasar con esas miles de pequeñas y medianas empresas que hay en Canarias después del coronavirus? ¿Van a poder abrir sus puertas? ¿Qué va a pasar con ellas? Se los contamos enseguida. A vuelta a publicidad, también un par de minutos y estamos aquí de nuevo. Regresamos en Fuera de Plano para hablar de las consecuencias de la reactivación económica o de las consecuencias que puede tener toda esta pandemia en el pequeño y mediano comercio del archipiélago. Hoy hemos conocido un dato preocupante, hemos conocido que la economía española se desplomó en más de un 5% el pasado trimestre, y eso teniendo en cuenta que el estado de alerta solo afectó a los últimos 15 días del mes de marzo. El dato no tiene precedentes e incluso supera al registrado en el peor año de la crisis que se inició en 2008. La caída de nuestra economía se debe sobre todo al descenso en el consumo de las familias, y es que estas semanas de confinamiento han supuesto un auténtico mazazo para el pequeño comercio en Canarias. Se estima que el 30% de las tiendas se va a ver abocado al cierre definitivo, y el anuncio de la desescalada plantea ahora muchas dudas a la mayoría de los propietarios. Nos vamos a ir ahora hasta la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí está nuestro compañero José Denis con nuestra siguiente protagonista, que es propietaria de comercios y es miembro además de la Asociación de Comerciantes de Triana. Buenas noches. Pues pocos meses antes de que el coronavirus hiciera aparición en escena, a nuestra protagonista de esta noche las cosas le iban razonablemente bien, hasta el punto que llegó a abrir una segunda tienda. Con ella son 4 trabajadores. Irene Rivero, buenas noches. ¿Tienes claro ya en qué fecha y con qué condiciones vas a poder abrir? Buenas noches. Pues no tengo claro cómo vamos a abrir, no hay un protocolo establecido que nos dé unas medidas claras, y sobre todo también pedimos tiempo para poderlas llevar a cabo de cara al día de la apertura, estar perfectamente preparados. Con las condiciones que intuyes, porque oficialmente todavía no hay nada claro, con lo que vamos conociendo, ¿crees que va a ser rentable reabrir las tiendas en estas primeras fases? No, porque la realidad ahora es una nueva realidad. Tengo que incorporar a mis 3 empleadas sobre la marcha,
pero va a haber un horario que no sabemos y además tengo que ser consciente que el pequeño comercio es muy vulnerable. Mis 3 empleadas no pueden coincidir. No quiero que si una se contagie a las otras 3 porque entonces me quedo sin personal para abrir. Esto es todo muy importante, entonces tendré que reducir horarios. Son muchas medidas que van a afectar a la rentabilidad. Hay voces dentro del empresariado canario que dicen temer la ruina. Por ejemplo, piden más flexibilidad en los ERTEs, que se prorroguen hasta diciembre y que el regreso de los trabajadores sea poco a poco. ¿Tú cómo piensas devolver los puestos de trabajo a tus empleadas? Creo que la flexibilidad del ERTE, toda la flexibilidad es muy, muy importante, que nos den medidas para poder ir nosotros solventando las distintas fases del confinamiento y creo que nos tienen que dar medidas claras para poder nosotros estar tranquilos, ir incorporándolas poco a poco, según también se vaya comportando el consumidor y también pues medidas de cara a la ayuda para alquileres, que estos meses hemos estado también pagando el alquiler y hemos estado a puerta cerrada. Pues mucha flexibilidad y no solo moratorias que lo que hacen es retrasar el problema, según mi parecer. ¿Las medidas que se van planteando son realistas cuando realmente, por ejemplo, veas que tienes que limitar el aforo, que la gente tendrá que esperar, ir entrando de una a una? Las ropas todavía está por ver de qué manera hay que esperar, si hay que desinfectar, si hay que dejarlas en cuarentena 48 horas, todo eso todavía no está claro, pero ¿eso es realista luego en el día a día para salir adelante en un pequeño comercio como el tuyo? En el día a día va a ser complicado. Vamos a intentar, desde luego, el aforo tenerlo muy limitado. Mis empleadas van a estar con visera, con guantes, desinfectar la tienda todas las veces que sea necesaria. Lo de la cuarentena del producto todavía no está claro. En muchos países de Europa no se ha llevado a cabo esa medida. No nos quedan claras esas medidas. Por supuesto que las llevaremos a cabo. Irene Rivero, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches desde aquí al plató. Muchísimas gracias a nuestro compañero José Denis por esa ilustrativa y la verdad es que a uno se le cae el alma a los pies cuando oye, Noemí, estos datos. 30% de las tiendas parece que abocadas al cierre y los pequeños comerciantes vaticinando la ruina. Si a la crisis del turismo sumamos la crisis del comercio, del que viven 160.000 personas en este archipiélago, ¿qué nos queda? Pues es una situación bastante complicada. Una cosa que caracteriza a las crisis es que todo el mundo quiere socializar, además las pérdidas, o quiere de alguna manera que sea otro, de alguna forma el que soporte todo eso. Aquí nos encontramos además en un conflicto entre el interés público y el interés privado que es muy difícil de encajar en estos momentos. Hay un proceso de desescalada que afecta básicamente a la escala del funcionamiento de la empresa, ¿no? O sea, se quiere que el lunes día 4 empiecen a abrir con un 20% de capacidad, pero claro, en la medida en que empiecen a abrir y empiece o se limite el estado de alarma, se acaban los expedientes de regulación de empleo, es decir, el expediente temporal finaliza y por lo tanto vuelven todos los trabajadores a la plantilla. O sea que en realidad es una situación de, bueno, abro, no tengo actividad porque no tengo demanda, no tengo capacidad para rentabilizar la plantilla con la que trabajo, pues por supuesto que se ven en una situación de alguna forma crítica, ¿no? Por otro lado hay que entender el gobierno, porque aquí nada es gratis. O sea, ¿y qué medidas se le pueden dar hasta...? Flexibilidad. Flexibilidad en los ERTEs, con ciertas condiciones también. O sea, básicamente si a una empresa tú le dejas un expediente de empleo temporal que puede durar años, pues básicamente pues tampoco a lo mejor pone mucho interés. Y si pongo una mampara, y si... Es decir, el sector privado tiene que buscar el camino, los aviones tienen que buscar la manera de volar y ser rentable, los bares tienen que buscarse la manera de abrir y ser rentable, los hoteles tienen que buscar la manera de abrir y de ser rentable. Eso no es cuestión del gobierno, eso lo tienen que hacer las empresas. Por supuesto, el gobierno, en un contexto extraordinario, de situación extraordinaria, lo que puede es ir, por supuesto, negociando. Es inadmisible lo que ha ocurrido en los últimos días, que parece que le dieron en una máquina
el plan al gobierno, ¿entiendes? Porque es que no se había negociado con ninguno de los agentes. Por supuesto que hay que sentarse, hay que negociar. Y va a haber una lucha constante entre los que quieren socializar la crisis y los que tienen que poner límites. Yo le quiero preguntar a Marta. Hubo negociación, y los agentes... Otra cosa es el mundo de la pequeña empresa, el mundo de quienes representan a las empresas y quienes no, pero yo he visto, y la verdad que estoy bastante siguiendo el tema, sí ha habido negociación. Lo que pasa con las medidas concretas que afectan a distintos sectores, yo sí que creo que hay un modelo que el gobierno está repitiendo permanentemente, es decir, estamos aprendiendo... Déjennos ir abriendo puertas y ir generando la regulación que permite que se abran las puertas. Yo entiendo que se les demande claridad en qué medidas tienen que tener. Yo, por ejemplo, no les obligaría a abrir a todas las empresas el día 4, sino a partir del día 4 se puede abrir. El que quiera. Y efectivamente habrá empresas que tengan más facilidad por el tipo de negocio que es que otras, ¿no? Porque, por ejemplo, los supermercados no han cerrado. De todas maneras, no están obligando, Marta. Entiendo yo que no. No están obligando. O sea, abre quien buenamente puede o quien buenamente cree que le va a hacer rentable. Queda el tema de los ERTE, pero los ERTE, el gobierno sí ha dicho que el estado de alarma se mantiene. No ha dicho, lo que ha dicho es, el estado de alarma se va a volver a plantear, es decir, y los ERTE, que yo sepa, se plantearon vinculados al estado de alarma, efectivamente, ¿no? Yo insisto mucho en que paciencia, yo puedo entender la desesperación de la gente, de todos modos, más desesperación puede tener toda la clase trabajadora y no tanto la gente del pequeño comercio, el sector de la hostelería, ¿no? Te voy a dar 30 segundos, tenemos una conexión preparada que ahora les voy a decir cuál es. ¿Crees, Marta, que tras superar la pandemia vamos a girar hacia un modelo de consumo más sostenible, más responsable, que vamos a abandonar esa cultura de comprar para usar y tirar? Yo soy de las que creo que ojalá aprendamos de la experiencia. El problema es que estamos en un sistema capitalista que vive de la obsolescencia programada, que vive del hiperconsumismo, etcétera. Otra cosa es que efectivamente la gente que tiene las riendas de la economía, de las políticas económicas y de la economía, pues efectivamente sentarse. Yo creo que el Estado va a necesitar más impuestos para afrontar todo esto. No corresponde mantener las políticas fiscales que han habido proteccionistas de las empresas, de las grandes empresas sobre todo, en este contexto, como se hizo. Subir los impuestos a los grandes capitales. Hombre, por lo menos a ciertos niveles, una especie de, ya en Madrid se ha hablado de la tasa COVID, o incluso aquí estaba puesto el impuesto, la tasa turística, que ahora, claro, pierde sentido, pero a lo mejor hay que abrir el debate de decir, si las empresas están pidiéndole al Estado que apenque con parte de la pérdida, que apenque con las pérdidas, de alguna manera ciertos sectores de la economía no están arruinados en este país, ¿no? Difiero notablemente, básicamente lo que tiene que haber es una reestructuración del gasto público brutal, y lo que se espera son políticas de recortes que afecten de manera homogénea a muchos sectores de nuestra economía, en la función pública, en los servicios sociales, etcétera, etcétera, pero en una economía que está ahogada completamente, que los ratios de beneficio se han reducido, es una locura pensar en un incremento de la presión fiscal y más a las empresas, o sea... Vamos, a ciertos sectores, sí. Yo les iba a decir que se guarden esa reflexión final. Sé que Luis Ortigosa me ha pedido la palabra, pero tenemos una conexión en un segundo. Le voy a pedir que se guarde ese titular para en unos minutos. El coronavirus ha llevado a miles de vidas por delante, pero muchos temen que la pandemia de la pobreza sea una amenaza, como estamos hablando, mucho mayor. Para abordar esta situación vamos a saludar esta noche también al diputado del Común, a Rafael Llanes, que está pendiente también de toda esta situación. Rafael, ¿qué nos puedes contar? Hola, buenas noches. Bueno, pues contarte que estamos muy preocupados con la situación actual. En primer lugar, la crisis sanitaria está cobrándose vidas humanas, pero se está cosiendo una crisis económica y, por tanto, social de unas dimensiones tremendas. Hay que tener claro
que Canarias, en la crisis sanitaria, digamos, es de los mejores territorios del Estado, de los mejores, el número de contagios, el número de fallecidos, pero en la crisis económica y por tanto las consecuencias sociales, y yo creo que somos de los más vulnerables al estar nuestra economía dependiendo fundamentalmente del turismo, 34% del PIB y 40% del empleo de Canarias, y ahora mismo está a cero. Por tanto, muy preocupado. Rafael, los mayores, las personas dependientes, los niños son los más frágiles ante una posible ola de pobreza después del coronavirus. ¿Qué medidas habría que adoptar para proteger a estos colectivos? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que en época de bonanza económica o de cierta bonanza económica hemos sido incapaces de cumplir la ley de dependencia, que da un plazo de 6 meses para solucionar, para resolver los expedientes, y estamos tardando 2 años y medio. O de discapacidad, que la ley da 3 meses de plazo y estamos tardando 1 año y 2 meses. Por tanto, y eso en época de una bonanza económica, de un cierto crecimiento económico. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Mira, ayer se daba a conocer un estudio de los directores de centros sociales españoles que hablan de la posibilidad de que a final de año exista un número de 10 millones de personas como usuarios de los servicios sociales. Hay que tener en cuenta que en la actualidad hay 6 millones. Es decir, aumentaría en estos 8 meses que faltan para terminar el año, aumentaría un 66% en el número de usuarios. Y la pregunta que ahora mismo seguro que los televidentes están haciendo es la siguiente: ¿qué ayuntamiento, qué cabildo, qué comunidad autónoma tiene previsto ese incremento del 66%? Por tanto, yo creo que una consecuencia lógica, una recomendación que yo voy a hacer próximamente a las corporaciones públicas canarias es adaptar los presupuestos que hicieron en esos ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma para una sociedad, para una situación que era muy diferente a la actual. En segundo lugar, si me permite, solo una segunda cuestión, es necesario simplificar los procedimientos, porque estamos hablando de derechos básicos de demasiadas personas y para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Por tanto, también habrá que simplificar los trámites administrativos. Aparte de la pobreza, Rafael, esta crisis ha destapado una realidad que desde luego nos ha impactado a todos, la situación de nuestros mayores en las residencias. Si bien en Canarias no ha tenido el impacto como en otras zonas de la península, deberíamos reflexionar sobre esto. Hemos llegado a deshumanizar a nuestros mayores durante esta crisis. Bueno, yo creo que la pregunta está muy bien hecha. Yo creo que esta crisis, yo en varias ocasiones he dicho que es una crisis que, como la seguridad de cada uno de nosotros depende del comportamiento responsable de los demás, digamos que nos va a hacer un poquito más solidarios, menos egoístas y más humanos. Esa es mi esperanza. Y yo creo que puede ser así. Cuando contemplamos las residencias, no solo las residencias, las situaciones de las personas que están en las cárceles, las personas que están en los centros de inmigrantes, los centros de discapacidad. Hay un montón de centros en el que, digamos que han estado un poquito alejados de la conciencia ciudadana, y ahora es cuando nos estamos acercando, ahora vemos una realidad y ahora habrá que tomar medidas legales para reglamentar adecuadamente esos sectores. Rafael Llanes, diputado del Común de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado esta noche en Fuera de Plano. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a Rafael Llanes. Lo prometido es deuda. Luis Ortigosa. No, yo me voy a alejar un poquitín del corto plazo y quisiera hacer una reflexión a medio plazo, porque tú antes hablaste de qué nos están dando las grandes crisis. Yo creo que las grandes crisis nos dan, entre otras cosas, grandes oportunidades.
y la crisis del COVID nos tiene que dar en Canarias concretamente la oportunidad de dejar de mirar a las playas y al turismo y de dejar de pensar que el modelo en el que ha pivotado la economía canaria durante los últimos 40 años, desde los 60 años, que ha sido turismo, turismo y turismo, abandonando el resto de los servicios, pues esa va a ser la economía de Canarias en el futuro. El otro día oíamos hablar de que sí, de que... No, yo a Noemí la veo que, claro, que se regaña, pero porque cómo se hace esa transición, ¿no? Pero Esto no se puede cambiar de la noche a la Esa mañana. transición se ha hecho del 2000 para acá, se profundizó en la terciarización. Y por eso lo quiero decir, Noemí, un momentito, por eso lo quiero decir, porque es que si no hacemos este cambio y dejamos tenemos que mirar a otro lado, no nosotros, sino los gobiernos y todos los ciudadanos. Tenemos que olvidarnos que Canarias es solamente turismo. Ya hemos roto bastante el medio ambiente de Canarias, ya hemos roto el sur de las islas, los que conozcan las islas de Gran Canaria y las islas de Tenerife en los años 60, perdona Noemí, y hablar acabo. de muchos modelos turísticos. Y bueno, y lo hemos que no tenido podemos aquí es decir turismo ahora en de este masas momento que hay un cero por decreto en el sector. Si me dejas terminar decir un que momentito, no, Noemí, me parece... yo acabo enseguida. Perfecto. Yo acabo enseguida. Perfecto, Luis. Porque es que esto es fundamental. Quiero decir que si ahora resulta que vamos a terminar la crisis y la crisis la vamos a resolver volviendo a completar los hoteles que estaban en construcción y vamos a volver a traer el turismo de masas y vamos a llenar las islas con 16 millones de turistas anuales y nos estamos olvidando de que no hay ganadería, de que no hay agricultura en Canarias y de que no hay otra industria, pues entonces vamos a caer en los mismos errores. Y esto yo creo que es importante. Marta, ¿tú qué opinas? A ver, yo soy consciente de que no podemos derrumbar ni derrotar el turismo, efectivamente, pero se puede cambiar derrumbar el turismo, pero también si es una fuente es la fuente de riqueza sobre la que tienen que girar. Que yo no estoy hablando. La agricultura tiene que girar para aprovisionar al sector turístico. La tecnología es nuestra mayor ventaja comparativa. Y no la única. Por supuesto. No la única. Podemos trabajar en otra. Apuesto por la diversificación, apuesto por modelos turísticos que pueden llegar a ser distintos, pero es realmente una reflexión de suicida, ¿vale? Hacer ese tipo de reflexiones hoy en día. Y además, en medio de una crisis, pensar que uno puede cambiar el modelo turístico es como, no sé, como tener un agujero. No el modelo turístico. Tener un agujero. El modelo económico. Tener un agujero económico en nuestro comercio. Espectacular, ¿verdad? La tiendita, una deuda. Pues ahora, en vez de vender ropa, voy a vender agua. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. No trivialices el asunto porque no se está diciendo eso, pero sí el tono y el estilo de aprender de la experiencia. La crisis del 2008 no supuso en Canarias, sino profundizar en el modelo turístico de masas. La distribución de la fuerza de trabajo de los trabajadores asalariados en Canarias entre el 2008 y el 2019 es que bajó la construcción y subió la hostelería. Parcial. Pero no diversificamos. El discurso que estáis haciendo es totalmente parcial. Pero no, el turismo... Se puede llegar a un acuerdo, nos quedan 2 minutos de programa, se los digo porque... Es que yo sí que quiero abrir una cosa que ha abierto esta crisis. Minuto y medio de programa la queda. conciencia del cuidado. Es decir, o tomamos conciencia que se puede generar economía, pero que la sociedad tiene que proceder a una organización social del cuidado que abarca la sanidad, indiscutiblemente, y abarca un retomar todos los temas del cuidado sociosanitario, contemplando cómo las familias aportan economía, aunque las mujeres ahí hacen trabajo no retribuido, y sobre todo replantearnos la estrategia Marta, con el sector sociosanitario. No. Claro, para que no sea para 30 segundos no porque nos tenemos que marchar. Sociosanitario, hasta ahora le hemos dado un cariz social, Marta, porque lo sanitario es caro y hemos escapado de chiripa. Marta, vamos a dejar los 30 segundos a Noemí. Hay que fortalecer. Un discurso absolutamente construido, un relato ficticio, con dotes, con unos granitos que la sanidad de futuro. Y los sociosanitarios no tiene que ser importante, hay que apostar por la educación. Está claro que el tema y va a dar para muchísimo pero más. No podemos el programa ahora que vamos lamentablemente, llevamos 2 horas Canarias. de debate y lo que sí está claro es que va a haber que unir fuerzas para salir de esta situación entre todos juntos y de la mano y debatiendo, porque el debate siempre es enriquecedor para poder salir adelante. Muchísimas gracias, Marta, Luis, Basilio,
Noemi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos aportado su visión y muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por haber estado al otro lado de la pantalla. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves en el mismo sitio y a la misma hora. Que tengan ustedes una muy feliz noche.